ideología religiosa. ¿En qué sentido? Cuando nace Isaac, ya Ismael tenía aproximadamente 13 años y se peleaban. Y tanto Agar con Sarai tenían que despidiera a Agar y a su hijo. Y lo despidió y se fueron ellos a tierra del desierto. Pero ahí en el desierto el Señor se le apareció a Agar y le dijo, ¿por qué lloras? Porque también yo voy a bendecir a tu hijo Ismael. Entonces Ismael se desarrolló ¿dónde? En el desierto. Y fue prosperado, y son toda la liga árabe. Es una liga, ¿verdad?, que es de bendición. Hay petróleo, hay yacimiento. Sí, hay mucha riqueza ahí. Correcto. Y viene después Isaac. Isaac tuvo que enfrentar diferentes pueblos, que no fue el pueblo de sus hermanos. Fueron como los Abeos, los Jabuseos, de lo que es hoy Israel. Pero ahí donde vienen esos desacuerdos entre hermanos y entre familias, vienen a dar que problemas de terreno, porque yo soy el primero, el primogénito, y a mí dice la Torá que el primogénito tiene una doble porción y vos sos el segundo, aunque seas de la promesa, sos el segundo. Y es ahí donde comienzan, porque tanto las ambas madres, ¿verdad?, pusieron en sus hijos ese tipo de peleas, ¿verdad? Porque desgraciadamente Abraham sacó a Ismael y se quedó con Isaac. Entonces son peleas también de heridas del alma. Sí, claro, hay que entender todos esos factores que están sustentados en la Biblia. Correcto. ¿Verdad? Para llegar a un punto, pero además, porque al final se deriva una crisis humanitaria, ¿verdad? Después de un conflicto político que viene, por supuesto, en varias situaciones sociales, principalmente en Palestina, porque es un país de mayor fuerza militar, vamos a decirlo así, en comparación con Israel. Correcto. Ahí, en los últimos días, hemos observado que esto no es nuevo. Se hace más mediático a veces, pero no es nuevo. Los ataques son casi siempre. Es de lamentar esto, reverendo, definitivamente. Claro que sí, porque si ellos hubiesen seguido la dirección de Dios en el primer momento, no estuvieran estos ataques entre ambos hermanos. Estos ataques, como si bien se decía al inicio, es por territorio, es por yo soy el primero, el primogénito, y esto, ¿qué es lo que lleva? A que a mí me pertenece Jerusalén, porque yo lo que pelean es Jerusalén. Sí, Jerusalén es la parte. Mire, Israel es algo pequeño comparado con Palestina, mucho pequeño, pero ellos pelean por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Israel. En 1948 se dio esos acuerdos, y ellos dicen, a mí me pertenece el templo de Salomón, el templo donde se hace, donde está ahí la parte de la mezquita de Omar, a donde llegan a orar al muro de los lamentos. Y esa parte es tan mínima que los separa tanto a Jerusalén del oeste, que es Israel, como Jerusalén del este, que es Palestina. Dice, nosotros estamos, según un acuerdo de 1948 y de los acuerdos de Noruega, eso no pertenece a nosotros. Pero los otros dicen, no, nos pertenece porque nuestro patriarca Abraham nos dio a Isaac. Y esos problemas es solamente por un lugar llamado Jerusalén, porque para ellos ahí están esperando al Mesías, y a través de ese Mesías que llegue ahí van a tener el poder global a nivel de toda la tierra, y por eso es que ellos pelean ese lugar, porque ahí están los primeros simientes, ahí están la raíz de ellos. Es muy diferente la parte ideológica del occidente que la parte ideológica del oriente. Ellos sienten muy suyo las raíces religiosas, y ellos pelean esa pequeña lugar, esa pequeña ciudad. Ellos no pelean riqueza, ellos pelean un templo donde actualmente se está reconstruyendo ese templo, y ellos dicen, a nosotros nos pertenece Jerusalén. ¿Quién lo está reconstruyendo? ¿Palestina? Ahí hay constructores de parte de Israel, pero que también los palestinos quieren decir, nosotros, no son ustedes los que tienen que construir, somos nosotros los que tenemos que construir, porque estamos esperando al Mesías. Y es ahí donde se están armando esos problemas sociales, esos problemas políticos. Recordemos que Ramallah está en la parte este de Jerusalén, que es la capital de Palestina, y Jerusalén está en la parte oeste de Israel. Entonces, lo único que ellos divide es una pequeña franja, que se le conoce también como la franja de Gaza. Es lo que divide esa parte, y ellos están peleando solo terreno, territorio, nada más. Y ahí a donde se involucra la parte social, la parte política, porque el que tome Jerusalén prácticamente toma todo el mundo.
Ese es el gran punto. Ahora, yo no sé si hacerle la pregunta a usted, pero si pudiéramos, reverendo, hacer alguna reflexión. No sé si es a un técnico militar que tendría que hacerle la pregunta, pero ¿por qué entonces Israel, con su superioridad militar y de tamaño y todo, va y toma el lugar y punto? Por la fuerza. Israel. Sí, recordemos que Israel es más pequeño que Palestina. Pero en superioridad militar. Son más estratégicos, sí. y son más disciplinados. En ese sentido, lo hacen de una manera a través de una manera religiosa. No lo hacen a través de una manera política, militar. Nosotros estamos acostumbrados todos a las armas y así en la parte occidental. Ellos no, ellos lo hacen de otra manera, más técnica. ¿Quieren convencer a la otra parte y decirle? De una manera, ¿verdad? Están diciendo, a nosotros nos pertenece esto por antecedentes históricos. Entonces, lo hacen a través de ¿qué? De ideologías, a través de la Torá de Moisés, mientras que el palestino lo hace a través de la ideología de la Corán de Mahoma del siglo VII. ¿Son muy distantes los dos pensamientos? Sí, prácticamente que sí, son muy distantes prácticamente. Ellos toman del uno y del otro y se le llama la Cabala, que es una confusión de religiosidad que está metida prácticamente en el Corán. Ellos asumen a Cristo no como el Dios, sino que asumen a Cristo como un profeta más, prácticamente. Y es a través de por eso esperan todavía al Mesías, que prácticamente para los cristianos ya del occidente, el Mesías que viene no es nada menos y nada más que el anticristo. Ahí está, para ellos es el Cristo, para nosotros el anticristo. Es un fenómeno de ideologías, ¿verdad? Que tenemos que profundizar en eso para llegar a meollo, pero lo que sí les puedo decir, que ellos no hacen todo a nivel de las armas, lo hacen a nivel de sus ideologías religiosas y lo hacen también a través de sus jurisdicciones políticas que ellos tienen. Sin embargo, el acuerdo de 1948 fue muy importante. ¿Por qué no repetirlo? ¿Por qué no volver a sentar a las partes? ¿O si se ha hecho y no hay acuerdo? Bueno, se sentaron en 1948, después en el 56 se sentaron, pero no, en el 48, el 14 de mayo se sentaron. Para fundar. Pero miren que al día siguiente se armó una guerra. Porque no quería Palestina que Israel fuera república. No valieron eso. No valieron. Y posteriormente, en el año 56, volvió a estallar algo. Otra guerra, también civil. Y para el año 67 fue una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. En esa Guerra de los 6 días murieron más de 150,000 personas. Sí, por eso se le conoce históricamente como la Guerra de los 6 días. Y posteriormente a eso, en el año 1988, que comienzan los acuerdos de Olmo en Noruega, ahí donde se forma este grupo de movimiento islámico, los Hamas. Los Hamas, y es lo que este grupo es lo que están haciendo el contrapeso a que haya paz, llamado en hebreo Shalom, que es la Shalom. Pero ¿qué es lo que pasa? Vinieron los acuerdos de Estocolmo, 93 hasta el 95. Después de eso se rompieron estos acuerdos, ¿verdad? Hasta llegar a la fecha del 2008-2009, cuando el presidente en ese momento dijo que no reconocía a Israel como una república y se volvieron a estallar estos ataques. Ya veo que maneja muy bien el tema, reverendo, que de verdad que nos ha iluminado bastante, pero le pregunto también, ¿este conflicto ha admitido en algún momento injerencia de países más poderosos como Estados Unidos u otros de la región o de Europa o de algún lugar? Bueno, como analista social cristiano puedo decir que sí. Recordemos que Israel tiene el apoyo mucho de Europa y de Estados Unidos, prácticamente. Y en el caso de Palestina solo es de la Liga Árabe, ¿verdad? Que tiene el apoyo. Recordemos que eso nos afecta a nosotros como nación porque nosotros tenemos un embajador en Israel, el embajador de Cuba, y también tenemos apoyo palestino. Y aquí son también partes políticas, injerencistas en qué, en Europa y en Estados Unidos. Porque si vos te metes a hacer algo, no paramilitarmente, ¿verdad? Ni nada de armas, sino que te metes a hacer esto, nosotros te bloqueamos. Pasa. Sí. Por eso nos afecta de una u otra manera estas cosas que están ocurriendo. Si nosotros de una manera apoyamos, ¿verdad? De una manera integral, de una manera imparcial, directa, ¿verdad? Los otros, llámese Estados Unidos, conocido como el imperio, ¿verdad? Te estás metiendo, aunque nosotros seamos paz, te estás metiendo, pero eso se está metiendo, apoyando a Israel con los europeos. Pero ¿qué pasa? Ahí no podemos, estamos cegados prácticamente, porque si nosotros nos metemos prácticamente nos bloquean en todos los sentidos, porque te estás metiendo contra mi aliado. El gobierno de Nicaragua emitió un comunicado bastante balanceado, lo catalogaría yo así,
Y la compañera Rosario ayer también ahondaba un poquito diciendo que lo que Nicaragua siempre ha dicho en conflictos para no ingerir es el llamado a la paz. Creo que el gobierno sandinista ha sido responsable en eso. Exacto, el gobierno sandinista a través de la cultura de paz, de diálogo, de amor, de reconciliación, de derechos humanos, siempre ha sido a través del comandante de la compañera un gobierno que está llamando siempre a la paz. Que hayan unos poquitos que no quieran la paz son otras cosas, pero la mayoría del pueblo nicaragüense, llámese católico o evangélico, estamos abogando, pregonando la cultura de paz, que es lo que afuera no lo miran, porque afuera se le vende una falsa noticia. Y es ahí que nosotros como líderes, como cristianos, ¿verdad?, tenemos que enfocar que nuestro buen gobierno, el comandante, siempre ha abogado y ha querido la paz, no solo de Nicaragua, la paz del mundo. Sí. También a través, y es por eso que nosotros estamos aquí, para corroborar esos compromisos. Voy a tomar esas palabras como su mensaje final, reverendo. Muchísimas gracias. Era el reverendo Guillermo Soto con nosotros esta mañana para entender este complejo tema, pero por lo menos hoy recibimos un poquito de luz al respecto. 10:30 minutos, vamos a una pausa.